señales, ¿cierto? Nos vamos avanzando hacia un sistema electrónico. El sistema electrónico no es nada más que detectores, ¿cierto? O fotodetectores que van a permitir la conversión de señal, ¿cierto? De señales lumínicas a electrónicas. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, un fotomultiplicador, que es un detector, un tubo de vacío, ¿cierto? Que es muy grande, muy pesado, que es parte de la tecnología más clásica de la citometría, más convencional de la citometría. Y aquí tenemos amplificado también un fotodiodo, ¿ya? Que como les comentaba yo, la tecnología espectral en general se basa en arreglos de fotodiodos, que es algo que tiene patentado Cytek, que es la empresa que nosotros trabajamos en distribución de equipamiento en citometría espectral, ¿ya? A continuación, vamos a ver un poco de la conversión, ¿cierto?, de este sistema óptico a electrónico, cómo se relaciona, cómo se lleva a cabo esta conversión. En este caso, ¿cierto?, nosotros estamos viendo que al atravesar una célula, ¿cierto?, a través del láser del punto de intercepción, como vemos en esta imagen, ¿cierto?, se empieza a generar inmediatamente un pulso, ¿ya? Cuando vemos esta gráfica, ¿cierto?, de voltaje en el tiempo. Cuando está atravesando esta célula, ¿cierto?, y cuando ya atraviesa completamente la célula, el punto de interrogación con el láser, ¿cierto? Se genera este pulso completo. Este pulso, un pulso de voltaje, ¿cierto? Que está descrito en un tiempo. Ahora, este pulso de voltaje se puede cuantificar, ¿ya? Y para cuantificar el pulso, nosotros tenemos que determinar el ancho del pulso, ¿cierto? El área que describe este pulso, ¿cierto? Y la altura que describe este pulso. No sé si lo han visto en citometría o no, pero en general cuando uno está haciendo citometría, ya sea convencional o citometría espectral, uno puede ver estas descripciones, ¿cierto? Y te salen por cada detector de fluorescencia, o te salen en forward y side scatter, ¿cierto? Sale una H, una A y una W, que eso quiere decir no es nada más que esto, la detección, ¿cierto?, del pulso. Ahora, ¿cómo se genera esta información? ¿Cómo se genera el dato, el dot plot que yo voy a llegar a ver posteriormente, ¿cierto?, en citometría flujo? Aquí podemos ver, ¿cierto?, esta misma gráfica del pulso, el voltaje, ¿cierto?, en un tiempo, ¿cierto?, vamos a ver tres pulsos. En el fondo, cada uno de estos pulsos va a describir un evento. Entonces, en el evento 1 estamos viendo que, por ejemplo, en FIT, si nosotros graficamos FITSE versus PE, ¿cierto? Se va a encontrar el evento número 1, ¿cierto?, en la posición 90 en FITSE y 185 en PE. Y la otra población, el otro pulso, ¿cierto?, el segundo evento, se va a encontrar en otra relación de fluorescencia. En este caso, 1900 FITSE y 3100 PE. Entonces, así como se van a ir describiendo, ¿cierto?, las distintas poblaciones celulares, que van a describir características muy similares, por lo tanto van a estar muy similares en fluorescencia o alrededor de estos puntos y alrededor de estos puntos. De esta manera es como se va describiendo, ¿cierto?, una gráfica de dot plot, cómo se va conformando esta gráfica de dot plot que yo voy obteniendo en la citometría, tanto convencional como en la citometría espectral. Eso es más que nada lo que yo repasaba, ¿cierto? Para que ustedes entendieran cómo se genera este cambio del sistema óptico, ¿cierto?, al sistema electrónico. Cómo se hace esta conversión de señales, qué quiere decir la conversión de señales, ¿cierto? Y cómo se logra conceptualizar el hecho de que yo tengo una muestra, una célula, y puedo llegar a ver un evento. Y cómo excuso, cómo explico, ¿cierto?, que cada uno de esos eventos va a equivaler, ¿cierto?, a una célula, ¿ya? En este caso. Bueno, también aprovecho de recordar acá que en general un citómetro de flujo, nunca olvidemos que es un equipo, una máquina, ¿ya? Entonces la máquina como tal solo sabe que ella ve eventos, ¿ya? La descripción de esto, de lo que es capaz de percatar un citómetro, son eventos. Ahora, por concepción, yo sé que la muestra que yo puse en el CIT, en este caso el equipo, en el sistema de inyección de muestras, ¿cierto? Yo sé que es una suspensión celular. Entonces, por esa analogía es la que yo hago. Yo digo, ya, si yo puse una suspensión de célula, entonces cada una de las partículas o eventos que yo voy a detectar en el equipo van a ser obviamente células, ¿ya? No es que el equipo literalmente vea células y nada más. Yo en citometría de flujo puedo ver muchas cosas, ¿ya? Puedo ver, no sé, por ejemplo, residuos coloidales en la industria de la madera, puedo ver, no sé, eh, distintos procesos celulares, no solamente el área como de inmunología, ya, sino que se pueden ir viendo muchas otras cosas más. Puedo ver partículas más pequeñas que no sean solamente células, ¿ya? En general, todo lo que se pueda ver en suspensión y que emita algún grado de fluorescencia. Y en este caso, la citometría de flujo espectral nos acompaña bastante porque vamos a poder ver dentro de todo el espectro, independiente del color que tenga, si es que existe alguna variación de fotoluminiscencia, de fluorescencia, perdón. Entonces, esto nos va a permitir, en el fondo, ¿cierto?, esta visualización de datos. Como podemos ver, ¿cierto?, una imagen clásica, ¿cierto?, de citometría, donde vemos por complejidad interna, ¿cierto?, y tamaño celular, vemos los granulocitos, ¿cierto?, monocitos y linfocitos acá abajo, ¿ya? Y dentro de estas subespecies, si nosotros hacemos fluorescencia
extrínseca, ¿cierto? Le ponemos distintos anticuerpos adosados fluoróforos específicos para cada una de las proteínas que describan la funcionalidad, ¿cierto? De cada uno de los tipos celulares que encontramos dentro de cada clúster inicial. Podemos ir diferenciando, ¿cierto? Los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, monocitos, linfocitos T, B, eritrocitos, células natural killer, etcétera. Entonces, esto es una idea clásica, ¿cierto? Una idea general que ustedes se pueden ir haciendo de cómo se genera el dot plot, cómo se genera, cómo se llega desde un tubo de algo físico que yo supuestamente en microscopía podría ver, ¿cierto? ¿Cómo lo llego a Sí, pues. conceptualizar acá la citometría de flujo? ¿Ok? ¿Entendieron esto, no? Sí. Esta es la base del ensayo. Disculpen, alguien tiene su micrófono abierto, creo. Si lo pudieran apagar sería lo ideal. Bueno, de esta forma ya nos vamos adentrando un poco hacia la citometría de espectro completo. No sé si tengan ahora alguna duda, alguna consulta que me quieran realizar. ¿Alguien tenga alguna duda? No sé si alguien levantó la mano que yo no veo acá, no me sale en el... Espérenme. ¿Alguien? No hay ninguna... Ah, aquí, espera. Ya. Bueno, al parecer no tenemos mayores consultas. Creo que los conceptos están quedando claros. Eso me gusta. Ahí hay una consulta. Eh, Cristian. Cristian Leiva nos pregunta cuál es la diferencia de la señal de un fotomultiplicador y una B. Cristian, a continuación en la presentación vamos a ir contestando esa consulta. La vamos a entender, la vamos a conceptualizar muy bien con imágenes también de que están incluidas en la propia presentación. ¿Ya? Así que espero contestarla más adelante. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya. Bueno, aquí pasamos ya desde de la citometría en general de los conceptos básicos de citometría, ¿cierto? A la citometría de espectro completo, ¿ya? En este punto vamos a hablar acerca de la citometría, eh, vamos a partir, ¿cierto?, con la citometría convencional y vamos a dar este salto que yo les había comentado hacia la citometría espectral. Para eso, primeramente, ¿cierto?, es importante señalar la detección óptica, ¿cierto? ¿Cuáles son las características, las diferencias de esta detección, de este tipo de detección? Bueno, una detección óptica en modo convencional, ¿cierto? Nosotros vamos a tener principalmente algunos detectores específicos que se llaman fotomultiplicadores, ¿ya? Esto es lo que nos preguntaba Cristian, que vamos a ir contestando a continuación. Entonces, cuando nosotros tenemos la emisión de la luz, ¿cierto? Esta pasa por una serie de filtros y llega específicamente a unos fotomultiplicadores. Ahora, las características de estos fotomultiplicadores es que estos fotomultiplicadores barren de repente un espectro, un espacio de banda, de longitud de onda, que es relativamente amplio. ¿Ya? Puede llegar, no sé, a los 60 nanómetros, 50 nanómetros aproximadamente. Un fotodiodo, que es lo que vamos a ver a continuación, barra un intervalo de longitudes de onda un poco más pequeño, sin embargo es más sensible, como lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Y es por eso que también se hacen arreglos de fotodiodos para barrer de forma completa el espectro completo de longitudes de onda que necesitamos detectar. Ahora, estos fotomultiplicadores, ¿dónde se ubican? En general, en citometría convencional, existen como octágonos o trígonos de detección. Aquí tenemos en este caso, ¿cierto?, un octágono de detección donde vamos a ir teniendo estos distintos eh, fotomultiplicadores, ¿ya? Como vemos, ¿cierto? La señal llega, la señal óptica, ¿cierto? La señal lumínica llega a través de la fibra óptica a estos detectores, ¿cierto? Y va rebotando en cada uno de los filtros, ¿cierto? Para seguir pasando y barriendo el espectro en el fondo, barriendo en el fondo el rango de longitudes de onda de esa muestra, ¿ya? Bueno, destacar también que este sistema data de aproximadamente el año 80, incluso un poco antes, el año 75, ¿cierto? Donde se parte con un láser, dos colores para detección, específicamente algo paramétrico, forward scatter, side scatter, nada de fluorescencia intrínseca, extrínseca todavía. Ya hacia el año 90, ¿cierto? Partimos con dos láser, cuatro colores, ya empezamos a detectar alguna fluorescencia específica, y esto va de la mano también con el desarrollo de distintas moléculas de anticuerpos, ¿cierto? Distintos colores que se van a ir desarrollando en el mercado que van a abastecer también esta necesidad. Ya hacia el año 2000 ya contamos con tres láser, dos, ocho colores, en equipos parecidos, por ejemplo, a un canto. Y hacia el año 2010 en adelante avanzamos de los tres láser, 13, 15 colores, 4, 5 láser, 2013 y posteriormente. Y ya el año 2017 parte la citometría espectral propiamente tal. ¿Ya? Y esta es como la evolución más o menos que ha tenido esta, esta detección, ¿cierto?
la citometría de flujo en general, ¿ya? Ahora, ¿cómo se analiza un fluorocromo en citometría de flujo convencional? Esto es súper importante. Al ver esta gráfica, ¿cierto?, de energía de excitación, ¿cierto?, longitud de onda y en intensidad de emisión, podemos ver, ¿cierto?, que al ser excitada una molécula, por ejemplo, P, al ser excitada con un láser azul, ¿cierto?, esta va a generar una longitud de onda de excitación y posteriormente una longitud de onda específica, ¿cierto?, una señal de emisión. Esta señal de emisión pasa a través de un filtro de ancho de banda, un bandpass, ¿ya? Y finalmente eh, permite que esta determinada longitud de onda, ¿cierto?, pase al detector, al fotomultiplicador, que va a amplificar esta señal y la va a transformar, ¿cierto?, en una señal de óptica a electrónica, ¿cierto? Y vamos a poder ver este dot que les había comentado anteriormente, ¿ya? Ahora, es importante tener en cuenta que un fluorocromo va a ser solamente una sección del espectro que elegimos ver y la respuesta es un rotundo no. Nosotros, como podemos ver, aquí hay espacios que donde se va perdiendo intensidad de fluorescencia, ¿cierto? Donde se va perdiendo la parte de esta señal de emisión que nosotros no estamos logrando captar. Entonces sería literalmente como estar viendo solamente la punta del iceberg, ¿ya? No el iceberg, la pieza completa, digamos. Entonces ahora vamos a tener un universo espectral que mejora el análisis y va a permitir obtener datos con mejor resolución y mayor sensibilidad. Ahora, ¿cómo es esta detección, por ejemplo, de un fluoróforo como PE, ¿cierto?, de forma convencional? Nosotros al ver una gráfica, ¿cierto?, de emisión versus longitud de onda, este histograma, ¿cierto?, podemos ver que vamos a tener una señal, ¿cierto?, que es detectada por este filtro bandpass, la señal que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a también ver que hay una señal que va a ser ignorada, que no hay filtro en esa sección del espectro, por lo tanto, es una señal que se va a perder. Y vamos a tener una señal, ¿cierto?, que va a pasar a otro filtro bandpass, por lo tanto va a ser una señal que eventualmente vamos a tener que compensar. Este es un clásico ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa entre FITS y PE, ¿ya? Cuando se pasa esta longitud de onda, entonces nosotros la tenemos que inmediatamente compensar, ¿ya? ¿Cuál es la idea de compensar? Restar a ese detector que está captando algo de la señal, por ejemplo, de PE, con la idea de que no nos dé esta especie como de falso positivo, ¿ya? Ahora, en citometría de flujo espectral pasa algo muy distinto, ¿ya? Nosotros al ver la misma gráfica, ¿cierto? Vamos a ver que vamos a tener, por ejemplo, en este caso para el láser azul, una serie de detectores que van desde el 1 hasta el detector 14, ¿ya? Blue 1, Blue 14, ¿cierto? Donde vamos a ver que vamos a tener una señal de P que es detectada, ¿cierto?, completamente en el espectro, y solamente va a haber una señal de P ignorada que corresponde a las intersecciones de los láseres de excitación, nada más, que son espacios de no más de 20 a 25 nanómetros, ¿ya? Por lo tanto, en general, yo alcanzo a conformar el espectro completo, y este espectro, ¿cómo lo logro ver, cierto? Yo lo logro ver en todas las líneas láser que yo tenga. En este sentido, por ejemplo, si yo tengo, esta es la señal que voy a ver dentro de los detectores del azul, dentro del detector del violeta, ¿cierto? Y dentro del yellow green, que van ordenados también por longitudes de onda. Entonces, de esta manera yo voy haciendo una conformación completa del espectro, del espectro, señalo la huella espectral, ¿cierto?, del PE. Entonces, ¿cómo se genera esta huella espectral? Como podemos ver, ¿cierto? En el láser violeta, en este caso, genera una huella en el azul, en el rojo, en el yellow green y en ultravioleta. Esto permite, ¿cierto?, que nosotros generemos esta huella espectral, ¿ya? Con los distintos pics o pulsos, ¿cierto?, que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, la forma, ¿cierto?, en que se genera este pic, este pulso en longitud de onda, nosotros lo podemos ver con este pequeño histograma donde se ve el conteo de las células, ¿cierto?, por intensidad de fluorescencia media, y se puede ver que claramente cada uno de esos pics, ¿cierto?, que yo estoy viendo, que la señal más roja corresponde al mayor número de recuentos de células, ¿ya? Es una especie de densidad que está visto como desde arriba, ¿ya? De la huella, del histograma en el fondo. Entonces esto literalmente es un pulso de voltaje, ¿cierto? Visto pero desde arriba, ¿ya? Y que se puede ejemplificar de la manera en que lo vimos en la imagen, ¿ya? Ahora, esta huella espectral, ¿cierto? Se va generando en los distintos láseres, ¿cierto? Va generando esta huella y vamos viendo que se va achicando a medida que avanza hacia el rojo. ¿Esto por qué? Porque nosotros ya, como les había explicado anteriormente, tenemos el UV que parte en los 350 aproximadamente, llega a los 800 nanómetros, violeta 405 aproximadamente, llega a los 800 nanómetros, en el azul que vamos a partir aproximadamente el 488, entonces vamos disminuyendo la longitud de onda, ¿cierto? Este que parte como en el 590, 600, vamos disminuyendo, 580, perdón, 600, que parte entonces, y el rojo que parte sobre los 600, ¿cierto? Vamos a ir disminuyendo el espacio que va quedando de longitud de onda que tenemos que ir barriendo. Entonces, por eso partimos con 16 detectores también en el violeta, en el ultravioleta, ¿cierto? En el azul ya 14 detectores, en el yellow green 10 detectores y en el rojo solo 8 detectores.
Esto en conjunto nos va a permitir, ¿cierto?, generar un espectro de emisión independientemente del láser que esté excitando el fluoróforo, que es algo que estamos logrando ver, ¿cierto? Que cada firma o huella va a cubrir regiones sucesivamente más pequeñas del espectro a medida que se aumenta la longitud de onda de excitación, o la longitud de onda de excitación, perdón, como lo corroboramos, ¿cierto? Y que las señales se van a capturar desde cada uno de los diferentes módulos y se van a unir para crear una sola firma espectral, ¿ya? Que esta sería en el fondo nuestra firma espectral que nosotros estaríamos generando, donde las señales, ¿cierto?, se van a capturar de estos diferentes módulos, como les había dicho anteriormente, y se unen, ¿ya? Entonces los canales van a estar ordenados por línea láser y la longitud de onda de emisión. Y aquí vemos, tenemos 16 detectores, ¿cierto?, para el UV, 16 para el violeta, 14 para el azul, 10 para el yellow green y 8 para el rojo. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, estas huellas espectrales, ¿cierto?, podemos ver que al comparar este fluoróforo con el PE, con el APC, ¿cierto?, vamos a ir viendo que hay diferencias bien notables en cada una de las huellas espectrales, ¿ya? Entonces, estas diferencias son las que caracterizan cada uno de los fluoróforos, por lo tanto, es única de cada uno de ellos. Entonces, vemos diferencias tan notables que nos permiten incluso decidir si esta molécula la voy a poder utilizar en conjunto con otra, la voy a poder utilizar en marcadores expresados o no, etcétera. Que es algo que se ve, que yo enseño también en los entrenamientos, cuando realizo entrenamientos, cuando la gente está adquiriendo esta tecnología o va a hacer uso de este tipo de equipamiento, ¿ya? Esto es alguna característica súper importante porque nos permite diferenciar incluso fluoróforos que en citometría de flujo convencional no se podían utilizar. Por ejemplo, un Alexa Fluor 647 con una PC, eran fluoróforos que iban en citometría convencional a caer al mismo detector. Acá los podemos diferenciar, tienen un índice de similitud aproximadamente 0,9 y con ese índice de similitud ya los podemos incluso utilizar en marcadores coexpresados, algo que es súper bueno porque nos permite aumentar, ¿cierto?, el abanico de fluoróforos que nosotros vamos a poder detectar. Por lo tanto, nos da mayor versatilidad en el diseño de nuestros paneles. Ahora, otro ejemplo que a mí me encanta también conceptualizar, ¿cierto? Es este ejemplo, donde yo tengo, por ejemplo, un equipamiento, un equipo espectral, ¿cierto? Un SciTech espectral, este puede ser un Northern de un solo láser, ¿ya? Podemos ver la detección en este caso del PE, que se ve, esa sería la señal, en los 14 detectores que tendríamos disponibles. Ahora, si yo aumento la cantidad de láser, en este caso a 3 láseres, incluyo el violeta, ¿cierto? El azul que ya teníamos, ¿cierto? Y el rojo. La misma señal de PE se va a ver de esta manera. Ahora, si yo aumento, ¿cierto?, la cantidad de láser a 5 láser, pongo el violeta, el azul, el yellow green y el rojo. Vamos viendo, ¿cierto?, que a medida que aumento la cantidad de láser, ¿cierto?, voy a poder ir viendo otras diferencias en el espectro de detección del mismo fluoróforo, en este caso. Entonces nosotros vamos viendo que también se es excitado en el ultravioleta, también es excitado en el violeta, ¿cierto? En el rojo prácticamente se mantiene igual, nunca es excitado por nada en el rojo. Pero vamos viendo que al aumentar la cantidad de láser, me aumenta la cantidad de singularidades o características que va teniendo esta firma espectral del PE. Y eso me permite ir diferenciándolas. Por ejemplo, si yo tengo un mismo PE, tengo en general puros colores que yo puedo excitar con el láser azul, es muy probable que si yo tengo solamente el láser azul, vaya a haber un número limitado de fluoróforos, poder detectar un número limitado de fluoróforos, porque probablemente yo lo estoy viendo solamente en el azul y existan muchos fluoróforos que en la región del azul tengan un espectro muy similar. Ahora, si yo aumento este otro láser, ¿cierto?, es muy probable que aumente otras características que sean ya distintas o muy diferentes con respecto a otros fluoróforos y me dan mayores características de diferenciación del espectro de un fluoróforo a otro. Entonces, si yo les preguntara ahora, eh, ¿este espectro es el mismo para PE? Efectivamente es el mismo. La gran diferencia, ¿cierto?, es que yo voy teniendo solamente más láser, pero como podemos ver en el, en el espectro del láser azul, ¿cierto?, nosotros vamos a detectar la misma huella espectral, exactamente la misma. Y este es un muy buen ejemplo que te da a entender, ¿cierto?, cómo se pueden ir visualizando estos datos y cuáles son las principales características que te da el tener o no más láser, ¿ya?, en un equipo. Ahora, ¿cómo entendemos esto de manera fácil? Aquí tengo una imagen, ¿cierto?, de las Torres del Paine, donde podemos ver que en citometría convencional nosotros estamos viendo solo una pequeña sección de este espacio, ¿ya? Una pequeña región de esta imagen completa que queremos tomar, ¿ya? Y más encima puede ser que no se detecte muy bien, sobre todo, por ejemplo, hacia el rojo lejano, que es algo que vamos a ver a continuación. En cambio acá, ¿cierto?, podemos ver la imagen completa, detectarla completa. ¿Cómo se hace esto? Porque en citometría espectral
el equipo tiene la capacidad de separar los espectros de cada uno de los fluoróforos, ¿ya? En ningún momento lo está captando in situ ahí mismo, en el mismo momento, sino que lo que hace es crear una especie de dimensionalidad donde separa cada uno de estos espectros y los toma por separado, ¿ya? Por lo tanto, se necesitan computadores muy poderosos también para el procesamiento de esta información. Ahora, eh, este es el salto, ¿cierto? ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra gracias a la detección, ¿cierto? Con una óptica de última generación. En general, en SciTech se patentó una tecnología, ¿cierto? Que es esta detección espectral, ¿cierto? Por múltiples longitudes de onda, que va dada por detectores en APD. Ya estos detectores en APD o fotomultiplicadores, ¿cierto? Este arreglo de fotomultiplicadores en cascada, ¿ya? Permiten detectar la señal en un rango de no más de 20 a 25 nanómetros por fotomultiplicador, de tal manera que en este caso, por ejemplo, si fuera un láser azul, desde el detector 1 al detector 14, ¿cierto? Podríamos barrer la longitud, el espectro de longitud de onda completo de lo que se necesita en este caso, ¿ya? Y así va a ser, 16, una celda de fotodiodos de 16 detectores para el violeta, para el ultravioleta, de 10 para el yellow green, ¿cierto? 8 para el rojo, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las características de estos fotodiodos, cierto? Estos fotodiodos son detectores de luz más pequeños, ¿ya? Son detectores de luz más pequeños que van a tener una alta eficiencia cuántica en la región roja. ¿Qué corresponde a esta eficiencia cuántica? La eficiencia cuántica no es nada más que la capacidad que tiene un detector, ¿cierto? De tomar una señal lumínica, en este caso fotones, ¿cierto? Y transformarlos a una señal electrónica. Entonces, la eficiencia que hay entre esa transformación de fotones a electrones es lo que puede medir la sensibilidad de estos fotodiodos, ¿ya? Por lo tanto, esta sensibilidad es mucho mayor y como vamos a ver en esta gráfica, ¿cierto? Es mucho mayor también para los rojos lejanos, ¿ya? Estos rojos altos, donde como podemos ver aquí en esta gráfica, ¿cierto? De eficiencia cuántica versus longitud de onda, el fotomultiplicador, al avanzar en longitud de onda, vamos viendo que inmediatamente ya pasado los 400, 600 nanómetros empieza a decaer, ¿ya? Esta eficiencia cuántica. Y al decaer, decae incluso ya cercano a los 800 nanómetros. Esto es porque, y esto explica también el desempeño, el desempeño más bajo que tiene la citometría convencional, que tiene el uso de este tipo de detectores, ¿cierto? Que, donde se aprecia que no es tan eficiente en estos rojos, no se logra captar muy bien toda la señal. Ahora, por ejemplo, al comparar los fotodiodos, ¿cierto? Que esta línea punteada azul, podemos ver que incluso ya cercano a los 1000 nanómetros, recién empieza a decaer esta eficiencia cuántica. En el caso de Cytek, ¿cierto? Con estas celdas de fotodiodos, estos arreglos de fotodiodos, estas matrices de fotodiodos, ¿cierto? Podemos ver que la eficiencia cuántica se mantiene muy similar a los fotodiodos por separados cada uno, ¿ya? Como les había comentado, la gran diferencia entre un fotomultiplicador y un fotodiodo es que el fotodiodo tiene un rango más pequeño y longitudes de onda, ¿ya? Entonces siempre anda, cada fotodiodo va a andar entre el rango de los 20 a 25 nanómetros y así yo tendría que ir haciendo como un arreglo de fotodiodos, que es lo que hizo Cytek, ¿cierto? Para poder cubrir este espectro completo. Ahora esto se va a traducir en que las señales negativas estarán bajas y estrechas y sus señales positivas serán más brillantes, ¿ya? Esto es súper importante, esto es el corazón de la citometría de flujo espectral, ¿ya? Esto es el fundamento de la sensibilidad de la citometría de flujo y es lo que permite, ¿cierto?, que nosotros obtengamos un espectro completo de la huella, un espectro completo de cada uno de los fluoróforos y que los podamos detectar, como lo había dicho antes, previamente, de una forma mucho más sensible, ¿ya? Y así nos vamos adentrando al concepto de Full Spectrum Profiling, ¿cierto? Este perfil de espectro completo, ¿ya? En el fondo, y de acuerdo a lo que les había comentado, ¿cierto? Vamos a tener 16 canales para el ultravioleta, 16 para el violeta, ¿cierto? 14 canales para el azul, 8 para el rojo, 10 para el yellow green, y con esto de la detección de distintas proteínas fluorescentes. Como podemos ver, el perfil de espectro completo, y como podemos ver también, va a existir una huella espectral específica para cada uno de los fluoróforos que nosotros queramos ver. Ahora, cuando yo he pensado, ¿cierto? ¿Por qué la citometría de flujo espectral, en el fondo, con esta tecnología de fotodiodos, no partió antes? No partió antes, y el fotodiodo también es antiguo. El fotodiodo es, no sé, un poco posterior quizá al desarrollo de un fotomultiplicador, ¿ya? Pero no es algo reciente. La respuesta es nada más que por el espectro que se genera. Bueno, fuera de la tecnología en hardware que hay desarrollada en el equipo, ¿cierto? Nos encontramos también con un manejo de información que es muy elevado en el sentido de la cantidad de información. Como podemos ver, el equipo, si yo armo un panel de 30 colores, el equipo dimensionaliza, ¿ya? Cada uno de los espectros de emisión de estos fluoróforos y los separa, los compartimentaliza, ¿ya? Cada uno de los espectros.
Entonces, no es que un espectro se pase hacia otro espectro de emisión de otro fluoróforo, más bien yo los dimensionalizo ya, los separo y le hago a esto cada uno la deconvolución espectral o mix, ¿ya? Entonces ya no es el mismo proceso de restar lo que se pasa de un detector a otro, porque aquí lo que estoy haciendo es compartimentalizando cada uno de estos espectros, ¿ya? Estoy generando dimensionalidad. En este caso, si yo tuviera un equipo con la configuración de 64 detectores, tendría un equipo con 64 posibles dimensiones de general, ¿ya? De cada uno de los espectros. Eso quiere decir que es mucha información. Entonces, antiguamente, o sea, ya 15, 20 años atrás, no teníamos quizás estos computadores tan poderosos como los que se están desarrollando hoy en día, y si los teníamos, eventualmente era muy costoso. Entonces, con el avance de la tecnología, ¿cierto? Hemos podido mejorar las capacidades, las características de los computadores para que puedan procesar esta información de mejor manera. Quizás esa es una de las explicaciones de por qué la citometría de flujo espectral se le está dando el auge ahora, cuando podría haber sido quizás un poco antes, ¿ya? Ahora, compensar, como le explicaba, va a ser parte del pasado. En este caso, ¿cierto? Cuando yo tenía esta serie de detectores, ¿cierto? De filtro de detección, entonces yo iba viendo las longitudes de ondas, cómo se solapaban, por ejemplo, ¿cierto? FIT, CPE en este caso, cómo se solapan las longitudes de onda. Voy a tener que restar. Hay muchas regiones de longitudes de onda en mi fluoróforo que no voy a tener. Esto va a ser ya parte del pasado. Este proceso que a veces resulta un poco laborioso, ¿cierto? En el sentido de que yo tengo que asegurarme de hacer un ajuste de las ganancias o de voltaje muy adecuado, ¿cierto? Para poder ir viendo cada uno de de estas señales, ¿cierto? Eh, yo en citometría de flujo espectral ya me olvido de esta parte, ¿ya? Porque yo voy a estar captando el espectro completo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Por esto que yo le explicaba, ¿cierto? La deconvolución espectral o spectral mixing, que es una verdadera desmezcla de cada uno de estos espectros, en que se usa la separación espectral para calcular la contribución de cada fluoróforo a la señal de emisión total recolectada. En este caso tenemos una muestra multicolor, ¿cierto? Que si nosotros la vamos desglosando, ¿ya? En las distintas señales, vamos a ir viendo cómo en este caso se desglosa, ¿cierto? En el APC, FITC, BV421 y la autofluorescencia propiamente tal. Entonces, cada una de esas señales son las que yo voy a ir como extrayendo del espectro total de la muestra, ¿ya? Las voy extrayendo cada una, se van extrayendo sucesivamente, ¿cierto? Y finalmente se puede traducir esto como que yo extraigo de convolución a cada componente hasta que ya no quede nada. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces, cada uno de los espectros, en el fondo, de estos fluoróforos va a ser va a ser una dimensión, para entenderlo de esa manera. Entonces, esa dimensión yo la cuantifico, ¿ya? Y eso es lo que me permite a mí poder visualizar el espectro completo sin tener que estar restando, sumando, compensando, en el fondo, un espectro con otro. ¿Ya? Ahora, como resumen, ¿cierto?, de este perfil de espectro completo y más que nada de la tecnología Cytek, ¿cierto?, es que nos permite obtener datos con una alta resolución, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos detectores en APD son arreglos de detectores de fotodiodos, ¿cierto?, que van a tener un bajo ruido electrónico. Entonces van a tener, por lo tanto, una alta sensibilidad. Se obtienen datos con una sensibilidad mejorada, es decir, hay un uso optimizado de huellas espectrales, hay una multiplexación de hasta 5 láser con 64 canales de detección o detectores. El concepto de multiplexación no es nada más que se asume en el fondo en telefonía, ¿cierto? Cuando se hablaba de muchas señales que van a ir conducidas, ¿cierto? Por una sola fibra, por un solo medio de transmisión, ¿ya? Y es eso, pues, más que nada que yo voy a tener señales de los distintos láseres, ¿cierto? Y las voy a ir conduciendo por un mismo medio. ¿Ya? Entonces, esta multiplexación es lo que hace muy característico a estos equipos y lo que les da las capacidades, ¿cierto?, que van teniendo, que van logrando, no sé, con una configuración de 64 canales se han desarrollado paneles, que son el OMIM 69, por ejemplo, de hasta 40 colores, ¿ya? Incluso más, yo creo que en citometría vamos a ir sacando más paneles, todo también conforme a la cantidad de fluoróforos que hay disponibles en el mercado. ¿Ya? Y obviamente esto nos permite caracterizar cualquier fluorocromo. Esto es súper importante porque en general, yo siempre lo comento, me han preguntado muchas veces, pero Sergio, ¿cuál es la configuración? ¿Cuáles son los colores que yo puedo detectar en un citómetro? Y yo les digo inmediatamente todos, se pueden detectar todos los colores. La gran diferencia es la conformación del panel que yo vaya a generar, ¿ya? Qué tan buen índice de complejidad va a tener ese panel, ¿ya? De repente un índice de complejidad muy alto es un panel que quizás no es muy recomendable utilizar, pero les aseguro que si ustedes están utilizando un panel, una configuración de un panel que están utilizando ya en citometría de flujo convencional, aquí va a pasar súper bien, sí o sí, ¿ya?
Tendría que estar muy mal hecho ese panel para que en citometría de flujo espectral no se pueda visualizar, ¿ya? También este equipo nos permite la evaluación de la autofluorescencia, ¿ya? Nos permite caracterizar esta autofluorescencia, dimensionalizarla en el fondo, como lo hacíamos también con los fluoróforos, y esto nos permite decidir si extraerla o no, ¿ya? Es algo que resulta también muy beneficioso en el sentido de que muchas veces hay poblaciones que no se logran resolver producto de la autofluorescencia de las muestras y se logran resultados muy buenos al poderla extraer, ¿ya? Y como adicionales también, considerar que este equipamiento tiene recuento absoluto volumétrico. Yo hago una estrategia de gating, ¿cierto? Selecciono la población que yo quiera, yo digo, no sé, tiene 5.000 eventos dentro de este gate, y el equipo ya guardó cuánto volumen adquirió hasta llegar, por ejemplo, a los 5.000 eventos dentro de ese gate, al hacer el stopping gate, ¿ya? Eso es algo súper bueno porque ya te permite prescindir, ¿cierto?, de las bits de recuento absoluto. Ya podemos utilizar este recuento volumétrico, ¿ya? También está el uso de agua desionizada como buffer de corrida. No es necesario utilizar un buffer específico, un buffer, por ejemplo, de PBS específico de citometría de flujo. Sin embargo, también tenemos opciones disponibles en esa área, ¿cierto? Eh, Considerar que hay una resolución, en este caso, sin impacto en la tasa de adquisición, un equipo muy estable ya, porque la fluídica, como bien te lo había comentado, es muy sencilla. Se puede realizar caracterización de vesículas extracelulares, que es algo que yo hice también acá, que es algo que yo hice también con bits de tamaño para poder corroborar incluso cuál es la longitud de onda, el rango de longitudes de onda que yo podía, perdón, el rango de nanómetros que yo podía ir viendo en tamaño de cada uno de los bits, ¿cierto? Y además destacar que tiene un QC automatizado que es bien, bien amigable y muy corto y preciso de realizar, ¿ya? Bueno, eso sería con respecto a la citometría de flujo espectral. ¿Ya? A continuación les voy a hablar un poquitito, no sé si alguien tiene alguna duda, no sé si alguien tenga alguna duda que me vaya haciendo. Voy a revisar acá en el Sergio, chat. hay algunas Emilio, cosas en el chat, sí, hay algunas cosas en el cuénteme. chat. Aquí Cristian, al comienzo creo ya lo respondiste, pero a lo mejor se puede repetir. ¿Cuál es la diferencia de señal? Diferencia es la señal entre un PMT y una PD. A ver, espérenme. Ah, sí, eso ya, bueno, ya fue contestado todo. Sí, Sí, eso ya fue sí, contestado. pero Espero que, a ver, bien, podrías dar algo bien, bien resumido bueno, en el fondo, para el oyente. dentro de las diferencias, ¿cierto? Es que un fotodiodo tiene una eficiencia cuántica más elevada que un fotomultiplicador, que son los detectores que en general se utilizan en citometría de flujo convencional. ¿Por qué? ¿A qué corresponde esta eficiencia cuántica? Esta eficiencia cuántica corresponde, hay que admitir a alguien, esta eficiencia cuántica corresponde a la capacidad que tiene un detector, ¿ya? De tomar esta señal lumínica y transformarla en una señal electrónica, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 5 fotones, que esos 5 fotones sean transformados a 10 electrones. Por ejemplo, un fotomultiplicador puede ser que esos cinco fotones lo transforme a, no sé, a 3 electrones. Un fotodiodo lo transforme a 8 o 9 electrones. Entonces, ¿cuál va a ser más eficiente en esa transformación de señal? El fotodiodo. Eso no es nada más que eso, esta eficiencia cuántica, ¿ya? Y eso se ha visto, se ha puesto a prueba entre fotomultiplicadores, ¿cierto? Como las gráficas que yo mostré, con estos fotodiodos y con estas celdas o matrices de fotodiodos en avalancha que son la tecnología patentada de SciTech, donde se ve, ¿cierto?, que esta eficiencia cuántica es mucho más estable y llega hasta más allá, incluso se mantiene relativamente constante, hasta mucho más allá de los 800 nanómetros, llegando a los 1000 nanómetros, rojo, bien lejano ya, donde la citometría de flujo convencional prácticamente no tiene esta eficiencia, ¿ya? Se va perdiendo en el fondo. No sé si hay otra consulta, Emilio. Sí. Acá Alex pregunta, en base a la obtención del espectro completo, entonces, ¿no habría necesidad de diseñar paneles usando los conceptos previos de la citometría convencional? ¿O igual es Mira, necesario usar Alex, fluóroforos más brillantes, Alex, claro, Alex, etcétera? muchas gracias por tu consulta. Es una buena consulta. Indudablemente sí, hay que diseñar paneles. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que los fluoróforos entre sí tienen distintos índices de similitud, ¿ya? Entonces hay índices de similitud entre los fluoróforos. Yo puedo decir, mira, un Alexa 647, que es el ejemplo que les conversaba, ¿cierto? Tiene no sé, es igual al APC en un 0,9. Son 0,9 índice de similitud. O sea, de una escala de 0 a 1, estos son muy iguales, ¿ya? Sin embargo, en citometría de flujo espectral yo ya los puedo utilizar, los puedo diferenciar uno de otro. Ahora, en citometría de flujo convencional,
como el sistema de detección es distinto, yo los veía en el fondo dentro del mismo detector, ¿ya? Ahora, es necesario diseñar paneles por estos mismos índices. O sea, si yo tengo eventualmente, muchos colores que tienen un índice de similitud muy elevado, es muy probable que el índice global o el índice de complejidad de este panel sea mayor, ¿ya? Entonces la idea es que yo tenga tanto un índice de similitud bajo entre los fluoróforos y que también tenga un índice global o un índice de complejidad de este panel que también sea bajo, que son métricas que son desarrolladas por Scitech y que se pueden ver en Scitech, que se pueden ver en la nube de Scitech si te das una cuenta, o se pueden ver también en la página de Scitech, donde te salen los paneles, o puedes descargar kit también de Scitech, ¿cierto? Donde sale toda esa información, ¿ya? En general, bueno, para otra yo creo que vamos a tratar de hacer un taller, una especie de webinar también, donde voy a explicar estos conceptos, voy a explicar un poco más de a qué corresponde estos índices de similitud y estos índices de complejidad y la mejor forma de ir armando estos paneles, ¿ya? Efectivamente, yo puedo utilizar estos fluoróforos que se van que en teoría estos equipos deberían ser más sensibles, ¿cierto? Deberían ser más sensibles a la detección de estos fluoróforos. Ahora, sí o sí, yo tengo que ver la configuración de este panel, tengo que ir mejorando este panel, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo puedo detectar todos los fluoróforos. Yo puedo ver, no sé, yo puedo ver un M-Cherry, que en citometría en general siempre tengo algunas dificultades por las configuraciones de los equipos para verlo. Acá yo lo puedo ver, yo lo voy a poder detectar. Pero ahora, si yo lo mezclo con un fluoróforo, un color que es muy similar, ¿ya? Quizás también los pueda ver, pero quizás sean idénticos. Aquí, si es algo idéntico, o claramente no lo voy a poder diferenciar, porque va a describir una misma huella espectral, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la huella espectral, si es la misma, es prácticamente el mismo. Es como que yo tengo mis huellas, ¿cierto? Digitales y los comparo con otra persona. Y si son las mismas huellas, esta persona sería prácticamente un clon mío, ¿ya? No es nada más que eso. Entonces, la pregunta y la respuesta en el fondo es que sí, hay que igual preocuparnos de desarrollar paneles. Tenemos mucha más holgura quizás para el desarrollo de los paneles, ¿ya? Una holgura distinta, pero no estamos limitados tampoco por el concepto de la cantidad de detectores que tenga el panel, porque aquí no tenemos una cantidad de detectores específica, tenemos los detectores completos que barran el espectro completo de la luz visible, ¿ya? Pero sí tenemos que preocuparnos de eso, y eso va a hacer que también tu panel sea un panel muy elegante, ¿cierto? Y que las poblaciones se vean bonitas, porque eventualmente, cuando yo tengo índice de similitud muy elevado, ¿cierto? La compensación, perdón, las poblaciones, cuando están en colores coexpresados, se pueden ver igual como descompensados, que esos son los errores que se ven en citometría de flujo espectral. Y ahí eso probablemente es culpa del diseño del panel, ¿ya? No sé si hay otra consulta. Espero haber contestado tu pregunta, Alex. No sé si hay otra consulta, Emilio. Emilio. Estaba muteado, estaba muteado. Oye, no, mira, ahí había una pregunta, si quieres puedes precisarla, yo la contesté ahí. Pero abajo puso otra extra. Alex. Sobre las EV. Dice, ¿Qué? la caracterización de las EVs. Ahí está. Fue De las publicada. vesículas extracelulares, ya. Está interesado en el protocolo de análisis de vesículas extracelulares para detectar Dice si es que está vesículas. publicado o no. ¿Eso te lo llevas tú? Ya. Esta es una buena consulta. No sé si es la misma que tú me estás diciendo, Emilio, pero. Allá está, espera. Déjame ver un poquito más Hola, arriba. ¿Aló? hola, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Bien, Paula. soy Paula Cefe, sí, del Instituto Pasteur. Yo he Un hecho gusto, dos Paula. consultas, por un placer. Por un lado, no sabía que las partículas eran interceptadas de manera como en conjunto por los tres láseres. Pensé que había como un tiempo entre que la partícula es interceptada entre un láser, después otro láser y después otro láser. Nosotros tenemos una aurora de 3 láseres. O sea que en realidad el concepto de multiplexación que entendí es como que junta toda la señal en una y la partícula es incidida por los 3 láseres a la vez, de manera como colineal. O sea, claro, exactamente, de una manera colineal. Ahora, sí hay un pequeño enlace delay entre cada una de las intersecciones, ¿ya?
Eso existe en Bien, citometría. Eso es parte del punto en que parte y que intercepta el punto de interrogación, ¿cierto?, de la célula con el láser. Ahora, lo importante es cómo se procesa esta señal. Esta señal se va a procesar de la manera que te había explicado, ¿cierto? Donde sí, tenemos la perfecto. formación de este espectro completo. Exacto. Ahora tú me Perfecto, hablabas, no, me creo que había tú... confundido la parte de multiplexación. Ah, Y claro. después la segunda consulta era que yo estoy tratando de poner a punto el protocolo de vesículas extracelulares en Cytec, en Aurora, que me está costando un poquito, entonces por eso te preguntaba si lo tenías publicado el protocolo, o bueno, si después nos podemos comunicar por mail a ver si me orientas un poquito. Bueno, sí, no hay Simplemente eso. problema. Tú me puedes enviar al correo que va a aparecer más adelante, me puedes enviar que explica, hola, soy Pablo, te había hablado por las vesículas extracelulares y nos podemos tratar de hacer una reunión. En algún momento que yo tenga disponible, generamos coordinamos ahí para que tengamos una reunión y ver cómo te puedo asesorar, ¿ya? Ese protocolo Dale, genial. específico, en Muchas específico, gracias. no de nada. Ese protocolo en específico yo no lo he leído, pero también me lo puedes mandar ahí, yo también avanzo con eso y hacemos algo, po. Y de repente podemos hacer como algo remoto, entonces te puedo ir asesorando de esa manera. ¿Ya? Bien, muchas gracias. No, de nada, Paula, un gusto. Ya, aquí tú hiciste una consulta también. Dice que para ver estas vesículas extracelulares, ¿cierto?, de alta sensibilidad y para tener un espectro completo en el equipo de citometría espectral, es necesario o importante, dice, tener un láser UV en el equipo. Bueno, es importante tener el láser UV. ¿Por qué? Porque, o sea, mira, más importante es tener el violeta. En el violeta tiene un side scatter que es adicional, ¿cierto?, que es un poco más sensible que en el, que en el láser azul, ¿ya? Ahora el ultravioleta sí eventualmente te puede servir para definir de mejor manera estas autofluorescencias, ¿ya? Que eso es algo que también se ha documentado en parte de la citometría espectral y nos permite ver un poco, detallar de mejor manera esta autofluorescencia. Ahora, no es un requisito intrínseco tener el UV. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí instalamos un equipo, un espectral de 4 láser que tiene el láser, el yellow green, que servía para detectar fluorescencia de proteínas, de partículas en general, dentro de la célula intrínseca de la célula. Y ese solamente lo tenemos con un detector de partículas pequeñas, que es un ESP, ¿cierto?, que va a adicionar al equipo, ¿ya? Y en este caso hemos detectado, creo que ya el equipo de la Universidad de los Andes ha podido detectar ya partículas, vesículas extracelulares, mitocondrias, etcétera. Ya pues. No sé qué otra consulta vaya a quedar. Creo que vamos a ir avanzando entonces porque Sí, se nos avancemos está nomás. haciendo un poco tarde y aún queda. Ya. Bueno, a continuación les voy a dar una pincelada nada más acerca de Cell Sorter, ¿ya? Son los fundamentos de la separación celular, ¿ya? En el fondo, lo que queremos ver, ¿cierto?, es que en Cell Sorting ocurre una separación física de la célula o la partícula que tengamos, ¿cierto?, que nos interese a nosotros, desde una suspensión heterogénea de células o partículas, valga la redundancia. En el fondo lo que tenemos, ¿cierto?, nuestra celda de flujo, ¿cierto?, pasan estas células por un nozo, que es una pieza de cuarzo que vibra, que es regulada en amplitud y longitud de vibración, ¿cierto? Y esta célula, al vibrar este nozo, ¿cierto? Y al pasar esta célula a través de este nozo, genera la formación de gotas de agua. Entonces las células literalmente se meten dentro de estas gotas de agua, se genera esta gota de agua, ¿cierto?, a una longitud y frecuencia determinada, y posteriormente pasa por un break-off, el corte de la gota, ¿cierto?, la generación en el fondo de la gota, y finalmente eh, se van a ir, ¿cómo se dice? Por estas placas de deflexión, ¿cierto? Se van a ir deflectando inmediatamente después las gotas, ¿ya? Entonces yo le aplico una carga, ¿cierto? Una carga electromagnética que me permite generar un verdadero campo magnético alrededor de esta gota, de tal manera que ésta se vaya polarizando, ¿cierto? Esta gota que ya tiene la partícula de interés, como vemos ahí. Entonces, le aplico esa carga, ¿cierto? Y la gota se deflecta inmediatamente. Se deflecta la gota cargada y la voy a recolectar, ¿cierto?, en el tubo que yo haya dispuesto para eso. Y lo que no me sirve, ¿cierto?, se va inmediatamente al waste, a la basura. ¿Ya? Entonces es importante destacar que los cell sorters separan gotas, no células. Se entiende, ¿cierto?, que dentro de estas gotas de agua yo voy a tener mis células, ¿ya? Es importante aquí considerar que para un cell sorting yo no me sirve de nada tener un agua ultra pura, porque yo tengo que poder generar un campo, un campo magnético que me permita ionizar en el fondo o aumentar la polaridad que me permita polarizar esta molécula de agua. Entonces, si yo tengo agua ultra pura o agua desionizada, eventualmente no la voy a poder polarizar. Por lo tanto, ¿qué me serviría? Una solución salina, como por ejemplo PBS, me sirve para el sensor, ¿ya?
Eso es algo importante porque una vez me acuerdo que me pasó que yo estaba realizando un sorting junto a mi colega allá en la Universidad Católica, Alex Cabrera, y nos dimos cuenta que, claro, teníamos el equipo con agua. Obviamente no iba a sortear nada, no iba a sortear con mucha dificultad lo que teníamos. Entonces tuvimos que hacer el cambio, obviamente, de fluido para que pudiera pasar esto. O agregar sal eventualmente a tu muestra, a tu buffer, ¿cierto? Ahora, un poco sobre ese sorting espectral, ¿cierto? Imaginemos que tenemos un Seitec Aurora de 5 láser, por ejemplo, 64 detectores, que ahora va a poder sortear. No es nada más que eso el self-sorting. Obviamente el equipo cambia un poquitito, tiene una cámara, ¿cierto? Un SID, un sistema de inyección de muestra, que es un poquito, que es una cámara, ¿cierto? Que es un poquito más resguardado, ¿cierto? Pero en el fondo es prácticamente lo mismo. El equipo, los dos son capaces de hacer las mismas cosas, de medir células, ¿cierto? De visualizar eventos. La diferencia es que esto permite obtenerlos posteriormente de que yo lo haya seleccionado, ¿ya? Entonces, esto no es nada más que un Seitec Aurora que ahora puede sortear. De hecho, este equipo, el Cell Sorter, se llama Aurora CS, por Cell Sorter, ¿no? Nada más. Ahora, en cuanto a la transferencia de información, esto es súper importante, porque como son lo mismo, y si tengo la misma configuración de láser, de 5 láser, por ejemplo, en el Aurora analizador y en el Aurora Cell Sorter, yo voy a poder traspasar la data de un lado a otro sin mayor problema, y voy a poder mostrar, por ejemplo, las mismas estrategias de gating que estaba utilizando acá, lo voy a poder realizar acá y hacer el proceso mucho más amigable, ¿ya? Ahora, dentro de las características principales, bueno, aquí tenemos un Cell Sorter que está un poquitito abierto, ¿cierto? Este es el espacio aproximadamente que ocupa cómo se visualiza en un espacio el Cell Sorter, ¿ya? Y que se puede, una de las características, ¿cierto? Es que se puede realizar el mix en vivo, ¿ya? Tiene también hasta 5 láseres, 64 detectores en APD de fluorescencia, detección de paneles de más allá de 40 colores ya. Se puede realizar también la extracción de autofluorescencia, que es algo que es súper importante, es una configuración para todas las aplicaciones. ¿Por qué se dice una configuración? Porque en el fondo el equipo los Aurora parten desde los 3 láser y llegan a los 5 láser, y se entiende que si yo tengo un sensor de Aurora y te digo 3 láser, lo más probable es que sea un azul, rojo, violeta, y yo te pregunto solamente qué láser tiene y yo puedo entender ya cómo puedo armar mi panel y en base a qué panel y en base a qué láser me voy a enfocar para armar el panel que yo quiera determinar, ¿ya? También pues, se puede realizar la extracción de autofluorescencia. Existe una configuración para todas las aplicaciones ya. Y el software SpectroFlow, ¿cierto? Que tiene la misma interfaz de usuario de clasificación que los citómetros analizadores, ¿ya? Y también, no menos importante, ¿cierto? Que hay una huella de detección un 20% más grande que el Cytec Aurora analizado, ¿ya? Lo que nos permite jugar un poquitito ese rojo lejano y poder quizás incluir uno o dos fluoróforos que se han desarrollado últimamente, ¿ya? Otra de las características, ¿cierto?, es que permite la entrada de la muestra, ¿cierto?, en tubos de 5 a 15 ml. También tiene un sistema para mezclar estos tubos, ¿cierto?, para calefaccionarlos o incluso enfriarlos, ¿ya? Se puede realizar un sorting de 4 vías en tubos de citometría, ¿cierto?, o de 1,5 ml, estos Eppendorf. También se puede hacer un sorting de 6 vías en tubos de 1,5 ml, tubos cónicos de 1,5 ml. También se puede realizar sorting en placas. Existen múltiples tamaños de nozzle y modos de sorting, ¿cierto? De los 70 a 130 nanómetros y las distintas modalidades, ¿cierto? Del sorting. Y no menos importante también que existen ciertos parámetros de seguridad con los cuales se puede adquirir el equipo, ¿cierto? Se puede adquirir un equipo con filtros HEPA integrados ya, es decir, con un gabinete opcional de bioseguridad clase 2 tipo A2, ¿cierto? Diseñado para el equipo y que obviamente va a cumplir con los principales estándares de bioseguridad dentro del segmento, ¿cierto? Bueno, eso es más que nada lo que les quería comentar del self-sorting. Self-sorting en el fondo es prácticamente lo mismo, ¿cierto? La diferencia es que es realizado de una manera mucho más amigable, de una manera espectral, ¿ya? No sé si alguien tenga alguna consulta que me quiera realizar. Si ha salido alguna consulta en este momento. Al parecer no hay mayores consultas. Paula tiene Bueno. la mano levantada, Sergio. Paula. Paula, adelante. Perdón, quería consultar, cuando están haciendo el sorting, la modalidad imagino que puede ser enriquecimiento, pureza. ¿Puede hacer a la misma vez, separar en un tubo, hacer enriquecimiento en un tubo y a la misma vez estar haciendo pureza en otro tubo? Gracias. Mira, la verdad que yo no he explorado esa opción todavía. Como te cuento, estos equipos están en general, están en desarrollo. Mira, los equipos, los sorters en general se han distribuido ampliamente en Europa y en Estados Unidos, Norteamérica. Ahora este otro año van a llegar acá a Sudamérica. Ahora tu pregunta es buena. Yo
en general, cuando he hecho sorting, yo nunca he hecho la separación de los grados de pureza. Yo no he hecho en dos modalidades, ¿ya? Pero tengo entendido, según recuerdo, que se podía hacer en dos modalidades y es muy probable que en el sorting espectral también se pueda hacer, ¿ya? No estoy muy seguro, tendría que averiguar un poco esa respuesta, pero es algo más que nada de modalidad, algo que te va a permitir el equipo. Ahora, yo no entiendo de qué te serviría, no sé por qué esa especificación que tú necesitas. Espera, no entiendo la... Lo consultaba porque hay veces que tú tenés una población que está muy baja en porcentaje, un 1, un 2%. En ese caso Claro. hay que enriquecer, para una vez obtenido el enriquecimiento, después hacer otro sorting y purificar. Pero hay poblaciones en la misma muestra que están en un 50%, entonces tú ahí haces una purificación. Purificación, claro. Hay citómetros que tienen, citómetros de clasificación celular, que tienen la posibilidad de hacer modalidad enriquecimiento y pureza a la vez. Entonces, simplemente por eso te consultaba. Mira, Muchas gracias. no, de nada, Paula. Yo creo que en este caso la modalidad sí existe, sí está disponible. Tendría, como te digo, que corroborarlo yo. Como te digo, yo no he estado trabajando directamente ahora con este tipo de equipo, el Cell Sorting Espectral, pero yo creo que eventualmente se va a poder realizar. Yo creo que es muy probable que tengan incluida esa funcionalidad. Déjenme ver que algo me pasó con el equipo que no me está tomando el teclado. Espérenme un poquitito, por favor. Espérenme un poquitito, por favor. Ya, ahí sí. Ahí se solucionó. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en la sesión 2, ¿ya? Al final de la sesión 2 vamos... Alex tiene la mano eso. levantada. Emilio. Espérenme. Eso es lo mismo que está diciendo allá. Alex tiene la mano levantada. Espérenme. Alex. Hola, Sergio, ¿Cómo gracias estás, por Alex? la charla. Bien, bien. Oye, tengo una consulta. En el caso de muestras ambientales donde no tenemos la posibilidad de tener cada fluoróforo aislado, por ejemplo, clorofila, ficoritrina, en este caso, No, pero no es acá. Estoy sin micrófono, sin nada. Adelante, Alex. sí, en este caso, ¿cómo se podría detectar la huella espectral? Claro, ¿cómo podrías detectar tú la huella espectral tú me dices, de dos moléculas que se están coexpresando en la misma célula, que son fluorescencia intrínseca, ¿cierto? Sí. Ya, mira, eso es un poco complejo, ¿ah? Es un poco complejo, una muy buena consulta, Alex. Es un poco complejo en el sentido que voy a estar viendo eventualmente las dos huellas. Ahora, obviamente, como citometría convencional, la idea sería tratar de tener una célula que exprese una cosa y la otra célula que exprese la otra cosa, ¿ya? Porque de esa manera yo voy a poder generar un control de referencia óptimo para cada una de las huellas y definir cuál es la huella característica de cada color, ¿ya? Y ahí yo eventualmente puedo tener las dos huellas, va a ser una muestra solamente multicolor. Pero esa es la complejidad que tiene en este caso la citometría de flujo. Te vas a encontrar con el mismo problema que encontramos en citometría de flujo convencional. No sé si lo entiendes. No sé si te he explicado un poco. Porque vas a estar viendo las dos huellas espectrales juntas. Y eso se logra ver, ¿ya? Yo puedo seleccionar eventualmente una población, puedo, sel- puedo ver los dos pics, ¿ya? Se van a ver mezclados, pero eventualmente si tienen, por ejemplo, pics máximos de emisión distintos, eventualmente yo voy a estar viendo los dos pics de una misma muestra, ¿entiendes? Ya, sí, mi consulta era, por ejemplo, perdón lo Dime. latero, pero es No como, te preocupes. tenéis picoplancton y bacterias que ambos tienen diferentes emisiones de ficoritrina presente. Ahí eventualmente por tamaño y la emisión de fluorescencia podría llegar a determinarse que son dos elementos distintos. Exactamente. No, se podría súper bien. De hecho, tenías ahí dos parámetros para poder jugar. Se Ya, podría muy ya, bien lograr determinar esa población. Efectivamente. ya, Sergio, muchas gracias. Alex, si me Eh, permiten, es una muy buena inquietud la de Alex, el tema de análisis ambiental. Hay un artículo, Alex, te lo vamos a hacer llegar. Hay un artículo en el cual una institución francesa en asocio con una australiana empezaron a identificar variedades de plancton
específicamente viendo su huella espectral, ¿ok? Ni siquiera se metieron con el tema de fluorescencia. Entonces, esto nos da pie a un poquito tener la certeza de que a nivel ambiental, a nivel de estos microorganismos, con o sin presencia de fluoróforos intrínsecos o extrínsecos, se podrían empezar a hacer análisis individualizados, ¿ok? Este tema de plancton está trayendo mucho la atención en Latinoamérica. Vos sabés, Chile, Perú, Argentina tienen mucho enfoque a nivel de lo que es riqueza marina y cómo monitorearla, cómo trazarla, ¿no? Entonces, si hay el interés respectivo, Alex, tal vez en un momento GenExpress puede acercarte el instrumento y empezar a hacer algunos ensayos propios allá en Chile, tomando en cuenta la información que tenemos de la parte europea, ¿ok? Entonces, te vamos a hacer llegar la información y creo que va a ser muy interesante para resolver la pregunta que hoy lanzas aquí al foro, ¿vale? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Sergio. Gracias, de Alex. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta. Al parecer, no. Ya. Vamos a continuar entonces. La sección 2 de esto, ya nos queda poco tiempo, así que esperamos ir avanzando. Ya. Al final de la sección 2, ¿cierto? Lo que pretendemos, ¿cierto? Asimilar lo que esperamos, ¿cierto? Que asimilen son los siguientes contenidos, ¿ya? Uno, aplicaciones de la citometría de flujo, ¿cierto? Es decir, qué podemos medir, ver la citometría de bacterias, ¿cierto? Entender que no todos son linfocitos y IgFP. Y finalmente vamos a terminar, ¿cierto? Con una demostración de lo que yo hice en la evaluación de Apogee Mix, que son unos kits de bits de diferentes tamaños, ¿cierto? Que yo lo logré resolver súper bien con esta tecnología, ¿ya? Y finalmente le vamos a hablar acerca de Cytek como compañía, ¿ya? Dónde está Cytek, los distintos representantes en Latinoamérica y los centros espectrales que se han desarrollado también en esta parte, en esta área. Bueno, dentro de las aplicaciones de la citometría de flujo tenemos, ¿cierto? Distintas, entre ellas la superficie, medición en la superficie celular, ¿cierto? Como son los marcadores de linaje, ¿cierto? Marcadores de activación de receptores de citoquina y quimioquina, ¿ya? Ahora, si nos vamos en esto de lleno, vamos a encontrar marcadores de linaje, como le habría visto específicamente, en este caso linfocitos T, CD4, ¿cierto? CD-glosser en activación, ¿cierto? CD69 negativo, positivo, CD25, HLA-DR, etcétera. Marcadores de activación, ¿cierto? CD69, CD25, marcadores de superficie celular, como un CD3, un CD4, ¿cierto? Un CD8, etcétera. Marcadores de célula NK, CD16, CD19, etcétera, linfocitos T, receptores de citoquina ya, la expresión de distintas citoquinas que se puedan ver en una muestra específica. Como sabemos, las citoquinas muchas veces se expresan en bajas cantidades, es un poco difícil de detectarlas, pero a veces logramos, sobre todo con tecnología espectral, que es una tecnología mucho más sensible. De hecho, nos ha pasado que en lugares donde se ha dejado el equipo ya, había muchachos que estaban realizando su tesis y ya estaban los resultados finales. Se han encontrado con que citoquinas que ellos pensaban que no había expresión prácticamente nada, que sí hay algo de expresión, ¿ya? Y eso lo ha podido ver al trasladar su mismo experimento, como un experimento de como de 10 colores, creo, han trasladado los citómetros de flujo espectral, ¿ya? Otro de los procesos celulares que nosotros vamos a ir viendo, ¿cierto? Son apoptosis, por ejemplo, viabilidad celular, proliferación. En este caso tenemos viabilidad solamente cuando hay una disrupción de esta membrana, ¿cierto? Vamos a ver que el tinte, ¿cierto? Que la tinción ingresa a la célula y es capaz de marcar, en este caso, los distintos residuos de aminos, por ejemplo, o también residuos de ADN también, que se pueden ver. Entonces, cuando tenemos una baja fluorescencia, quiere decir que no hay disrupción de esta membrana, por lo tanto la célula está viva, y cuando hay una alta fluorescencia, ¿cierto? Probablemente hay una disrupción de esta membrana y ya se están presentando células muertas como se ve acá, ¿cierto? Al teñir con esta tinción de Pacific Blue, ¿cierto? De viabilidad. Otro caso también son kits de apoptosis, como tenemos en este caso el kit de anexina 5, kit C con yoduro de propillo, ¿cierto? El yoduro de propillo, cuando hay una disrupción de la membrana, va a ingresar a la membrana plasmática, ¿cierto? Se va a unir al ADN y va a generar fluorescencia, ¿ya? Esta fluorescencia que nosotros detectábamos muy pobremente a veces en citometría convencional, aquí la vamos a poder ver el espectro completo del PE, o en este caso del yoduro de propillo, ¿ya? Ahora, en este otro caso tenemos también la anexina 5, ¿cierto? La anexina 5 hay que considerar que cuando la célula ingresa a un proceso apoptótico, hay residuos de fosfatidilcerina que están traslocados hacia el interior de la membrana.
Sin embargo, cuando va ingresando a este proceso apoptótico, se va traslocando hacia el exterior de la membrana. Y es ahí donde la anexina 5 se une, ¿cierto? Y florece inmediatamente. Entonces, cuando yo tengo, en este caso, la anexina 5 floreciendo, ¿cierto? Dando una marca, una señal, estamos hablando de una apoptosis tardía. Cuando recién se está uniendo hay una baja fluorescencia, una apoptosis temprana, y cuando las células están vivas, ¿cierto? No hay unión de ninguno de los dos marcadores, ni de anexina 5 fixe, ni de yoduro de propilio, ¿ya? No habría expresión en nada. Como se ve en esta gráfica, ¿cierto? Al ver anexina 5 con yoduro de propilio puede ser, tenemos las células vivas que no expresan nada, ¿cierto? Células con anexina 5, apoptosis temprana, con anexina 5 ya yoduro de propilio expresado, ya una apoptosis tardía y solamente necrótica, ¿cierto? Que expresan solo yoduro de propillo, en este caso necrótica. Y también podemos ver proliferación, cómo se utilizan las distintas sondas, ¿cierto? En este caso como SFC, que nosotros vamos a incluir este colorante, ¿cierto? Lo incluimos en la célula. Esta célula la irse dividiendo, va a ir perdiendo gradualmente, ¿cierto? Va disminuyendo como a la mitad gradualmente su fluorescencia. Y es lo que se ve en esta gráfica, ¿cierto? Tenemos el primer estadio, ¿cierto? Proliferativo, después prolifera una vez, 2, 3, 5, 10 veces y va disminuyendo a la mitad cada vez, cada proliferación, ¿ya? Otro de los parámetros que nosotros podemos ver es medir citoquinas, ¿cierto? Quimioquina, inmunoglobulinas, proteínas de señal, ¿cierto? Que es prácticamente la cuantificación en plasma o suero o lisada celular. En este caso tenemos, ¿cierto? Distintas opciones en BioLegend, que en este caso LegendPlex, que son estos multi-ensayos de analito ya, que están disponibles en BioLegend, que nosotros tenemos disponible también para, obviamente, nosotros como representantes de BioLegend acá, que no son más que bits de captura, ¿cierto? Que captan este analito, esta proteína en el suero, ¿ya? Posteriormente se le agregan distintas proteínas, ¿cierto? Distintas moléculas de señal, ¿cierto? Y estas señales van a ir siendo colectadas por el citómetro de flujo y finalmente leídas en el citómetro y poderlas cuantificar, ¿ya? Es un ensayo muy sencillo, esto es muy parecido a la opción CBA que hay en BD, ¿ya? Es una opción que nos permite ver y cuantificar citoquinas, ¿ya? Otra opción también son los potenciales de membrana, como en el caso del flujo de calcio, la actividad enzimática. Podemos ver el efecto del PMA, ¿cierto? El formol acetato, la ionomicina, ¿cierto? Que van a producir un flujo en la concentración de calcio, ¿cierto? Y la consecuente activación de distintos factores de transcripción que van a activar genes que van a producir, ¿cierto? O, o generar la secreción de interleuquina 2, ¿cierto? Receptor de interleuquina 2, interleuquina 4, interferón, etcétera. Y en general, ir viendo estos distintos cambios también en la potencial de membrana, el flujo y flujo de calcio, ¿cierto? Poder ir a hacer esta verdadera cinética de calcio, ¿cierto? En el tiempo. Y también podemos ver, como les había comentado, estos potenciales de membrana con la formación de agregados. Entonces, cuando yo tengo un determinado pH, por ejemplo, un determinado potencial de membrana, la expresión del marcador en cierta longitud de onda, y cuando este varía, ¿cierto? Va cambiando longitud de onda, quiere decir que hay un cambio en esta potencial de membrana, hay una disociación de estos agregados, ¿cierto? Se forman estos monómeros de JC1 en este caso que cambian de color. Esto en cuanto a potencial de membrana. También se pueden ver proteínas de señales intranucleares, intracelulares, ¿cierto? Intracitoplasmáticos, ¿ya? En este caso encontramos, ¿cierto? Distintas interleuquinas que podemos ir viendo en citometría de flujo intranuclear, distintos factores de transcripción con sondas que nosotros podemos ir detectando en su expresión, ¿cierto? Y también intranuclear, ¿cierto? Podemos ir viendo las ploidías de núcleos vegetales, algo que yo, junto con Alex, allá en la Universidad Católica también se logró muy bien, ¿cierto? Que incluso logramos hasta sortear ploidías de núcleos vegetales, algo que fue un éxito completo en citometría de flujo acá. Y también podemos ver el ciclo celular y el contenido de ADN-ARN, ¿cierto? Se pueden utilizar sondas o colorantes, tintes como el yoduro de propillo, ¿cierto? Donde la fluorescencia va a ser proporcional a la cantidad de ADN, ¿ya? El yoduro de propillo en este caso va a ser eficiente, pero hay que tener cuidado porque se une a ARN bicatenario, ¿cierto? Entonces hay que tratar con RNasa. Y obviamente siempre visualizar esta gráfica en una escala lineal, ¿ya? Porque permite una mayor separación de los picos, ya que la diferencia en intensidad de luminescencia entre este pique y este otro pique es muy baja, ¿ya? Eventualmente si yo lo dejo en escalas más grandes como logarítmicas, eventualmente esto lo voy a ver todo junto y no voy a poder visualizar esta imagen, ¿ya? Que eso es algo que hay que lograr en citometría de flujo para poder ver este ciclo celular. También se pueden ver distintos procesos de fagocitosis, endocitosis, ¿cierto? Donde se puede ver el cambio de pH por procesos de densificación con sondas sensibles a pH, y esto nos va a permitir ver a distintas longitudes de onda, ¿cierto? Los procesos de fagocitosis y endocitosis, ¿ya? Otras cosas que también podemos ir viendo en la citometría de bacterias, se pueden categorizar, ¿cierto? Estas bacterias por
tamaño, ¿cierto? Y complejidad de la bacteria. Se pueden hacer discriminación de dobletes, cicletes, de agregado en el fondo, ¿ya? Y se van a ir viendo con una sonda de viabilidad, por ejemplo, cuáles van a ser mis células vivas, muertas. Y aquí voy a ver, por ejemplo, en este caso, el histograma, ¿cierto? De las dos poblaciones. Las poblaciones, por ejemplo, que marcaron para muerte, las poblaciones que no marcaron para muerte y que obviamente están vivas, ¿ya? Eso es algo que también se puede hacer en citometría de flujo. Hay muchas personas que a veces preguntan por citometría de bacteria y nunca han hecho, la verdad. Bueno, es algo que también se puede visualizar y es muy probable que en citometría de flujo espectral logremos una mejor resolución incluso, ¿ya? Sobre todo de bacterias muy pequeñas. Ahora también es importante considerar que no todos son linfocitos, son linfocitos de GFP. En este ejemplo tenemos microalgas, ¿cierto? Con clorofila, que son detectadas por Forward y Scatter, y después en los distintos detectores, en este caso PERCP65 y APC, que es donde florece la clorofila. Y incluimos en este caso bit de tamaño, ¿ya? Con la finalidad de poder tener una idea aproximada del tamaño de estas bacterias, ¿ya? Y esto nos va a permitir identificar si la población está ubicada dentro de un tamaño esperado, ¿ya? Ahora, para esto, en este caso, en citometría de flujo espectral, es algo que yo he logrado acá en Chile, de hecho. Estos son datos que yo obtuve en un citómetro espectral Aurora, ya de 4 láser, con azul, rojo, violeta, yellow green, y el módulo SP utilizando un kit de referencia, ¿cierto? El kit Apogee-Mix, ya que va desde los 110 a los 1300 nanómetros. Es importante destacar que al ver esta gráfica, ¿cierto? Podemos ver que, oye, es raro que yo tenga, no sé, 180 acá y 110 acá. ¿Por qué esa variación? ¿Por qué tengo 500 nanómetros acá y acá tengo 1300 nanómetros? Es nada más que porque estas bits de acá abajo son de sílica. Estas otras bits son de residuos se me olvidó. Son de otro tipo de material, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al ser de otro tipo de material tienen un comportamiento distinto. Entonces, aquí tengo estas bits, ¿cierto? De sílica y tengo las bits ay, se me olvidó el residuo, pero no importa. Estas otras bits de otro material, ¿cierto? Que las voy a tener en 110, 500 nanómetros y estas otras que van a estar de 180 a 1300 nanómetros. Como pueden ver, se logra una resolución completa de estas esferas, ¿cierto? Y se logran ver súper bien, súper diferenciadas. Es algo que en general yo, lo personal, en citometría de flujo convencional no logré. Yo creo que logré aproximadamente alrededor de los 500 nanómetros, ¿ya? Y no muy bien resuelta. Es algo que para mí fue como un bonito logro, ya en citometría de flujo espectral. Bueno, a continuación, y antes ya de ir terminando, ¿cierto? Les voy a hablar un poquitito de Cytek como compañía, ¿ya? Cytek, ¿cierto? Parte aproximadamente en el año 2017, a mediados del año 2017, ¿cierto? Con un Cytek Aurora, que es un equipo de 5 láser. Posteriormente, y de acuerdo a las necesidades del mercado, desarrollan un Northern Light, que es un equipo que llega desde 1 a 3 láser, ¿ya? Es un equipo que incluye en su configuración ya más completa un azul, rojo y un violeta. Es un equipo que también se lanzó es un equipo que también se lanzó para clínica, ya, que tiene la certificación IBE respectiva que permiten su ingreso a la clínica. Y es que es el actual desafío que nosotros también tenemos acá en Chile, ya, y en Latinoamérica en general, es que el ingreso de la citometría espectral a la clínica. Hasta ahora hemos tenido muy buena aceptación, hay muchas personas interesadas y solamente estamos esperando tener disponible un equipo en demostración para empezar a llegar a ese tipo de usuarios, ¿ya? Y bueno, el desarrollo de distintos paneles y fluoróforos y reactivos que ha tenido Cytek también han permitido también que aumente el abanico de detección, ¿cierto? Y con ello también se desarrolla hacia el año 2021, mediados 2021, ¿cierto? El Cytek Aurora Cell Sorter, el cual se ha distribuido ampliamente en Europa y Estados Unidos. Ya esperamos que año 2024, empiece a llegar acá las primeras versiones del Cytek Aurora, ¿ya? Cell Sorter. Bueno, ahora, ¿dónde está Cytek? Cytek, las oficinas principales están en Fremont, California, ¿cierto? En Estados Unidos, en otras partes, ¿cierto? En China, en Ámsterdam y en Tokio, Japón, ¿ya? Ahora, dentro de los lugares, centros de investigación que han optado por la tecnología Cytek, destacan distintas universidades en Estados Unidos, ¿cierto? Y distintos laboratorios farmacéuticos en general que ya están utilizando, que han tenido excelentes resultados con el uso de este equipamiento. Dentro de nuestros representantes en Latinoamérica destacan las siguientes, ¿cierto? Récord, creo que esto es bueno, tenemos representantes en Perú, en Uruguay, ¿cierto? Ahora próximamente en Argentina, Genomédica, en Uruguay, ¿cierto? GenExpress, en Chile, etcétera. Son distintos representantes que van estableciendo y fortaleciendo esta red global latinoamericana de personas capacitadas también como yo, ¿cierto? En citometría de flujo espectral. Esto es súper importante porque nos genera redes a nosotros, nos genera mayor
paso de información, ¿cierto? Mejor traslado de información, nos permite también ir saldando dudas que nosotros mismos vamos teniendo y tener también una mejor capacidad de respuesta hacia el usuario, que eso es algo muy notable y eso también es un punto a destacar. Nosotros tenemos también un ingeniero de acá de nosotros, ¿cierto? De GenExpress, que está a cargo de la resolución de problemas técnicos de los equipos y que fue capacitado en Estados Unidos, en Fremont, en las instalaciones de Cytec, ¿cierto? Y al igual que yo, y estamos capacitados para resolver las urgencias que tengan en el momento que sea necesario, al momento de adquirir un equipo, ¿ya? Y bueno, distintos centros espectrales que están en Latinoamérica, que ya han optado por la tecnología de Cytec. Entre ellos, por ejemplo, destacan Vigorga, ¿cierto? Panamá, destaca también el Instituto Pasteur, ¿cierto? El INVIS en Argentina, eh, en la Universidad de Chile ya tenemos un equipo entregado, ¿cierto? En la Universidad de los Andes tenemos otro equipo integrado. Falta el ISP, que también acá en Chile ya tenemos un equipo entregado la semana pasada, que son logros súper importantes que nos permiten también ir viendo que la tecnología ha tenido una excelente aceptación y que nuestros usuarios cada vez están más conformes con lo que han obtenido, ¿ya? Bueno, y eso es prácticamente todo lo que yo les quería comentar. Dejo espacio para algunas consultas que tengan ustedes. Ahí está mi nombre, ¿cierto? Y mi correo, sergiob@genex.cl, para que quienes me quieran hacer consultas, yo las puedo ir contestando estos días en caso de que no alcancemos acá. O en caso de que les surja eventualmente una consulta posterior a esta presentación o que me necesiten como asistencia, que yo les dé de nuevo una charla, una capacitación, etcétera, me pueden escribir ese correo y podemos ir concertando algo. No hay ningún problema. Cualquier consulta me pueden hablar. A ver, Ahí, veamos si hay chat. preguntas en el chat. Hay algunas preguntas, no sé si fueron contestadas. A ver. Mira, Sergio, aquí alguien pregunta sobre el software de análisis. ¿Se comunica con Flowio? Estimado Angelo, sí, Para, estaba viendo esa buena consulta. En cuanto al software de análisis, te comento que los archivos que se exportan desde el equipo, desde el Cytec, ¿cierto? Se exportan en formato FCS, que es Flow Cytometer Standard, ¿ya? Que es el mismo formato que tú has exportado siempre los datos de citometría desde otros citómetros convencionales. Por lo tanto, efectivamente, tú puedes utilizar un programa como Flowio para analizar tus datos o cualquier otro programa para hacer esta construcción de gráficos TSNI, ¿ya? Es exactamente el mismo formato, no hay ninguna diferencia. Es compatible con todos los programas que tú puedas analizar la data de citometría convencional, tú vas a poder analizar estos datos. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Ahora me dicen acá otra pregunta, que los equipos tienen protocolos de limpieza automatizados post-uso con bacterias o levaduras. La verdad es que especificado para bacterias o levaduras no, son más bien a conciencia de lo que el usuario sabe que utilizó. Te comento que no tenemos un protocolo estandarizado ya, y hay distintas instancias y protocolos que nosotros podemos activar en caso de que un equipo esté sucio, esté obstruido, ¿ya? Esos protocolos son explicados, son comentados, son discutidos en el entrenamiento del equipamiento cuando tú adquieres el equipo y queda muy claro los protocolos a seguir. Es algo que incluso se puede generar, dejar escrito y son protocolos que yo incluso podría dejar estandarizados, ¿ya? La otra vez, por ejemplo, como comentario, te cuento que un usuario tuvo uno de estos equipos y me empezó a dejar, mira, después de como 6 meses de uso, dejó de pasar los CST, ¿ya? Los QC, que en el fondo son los controles de calidad. Entonces, ella pensaba que los láser probablemente se habían desalineado porque ya tenía mucho tiempo utilizando el equipo, pero la verdad era que no. El equipo solamente estaba sucio, estaba un poco obstruido. Tuve que dejar la celda de flujo inmersa en contrast durante toda la noche. Posteriormente, al otro día, llegué a hacer lavados sucesivos y logré reparar el equipo. El equipo no había que hacer un alineamiento de láser ni nada, era solamente la fluida que estaba obstruida y se logró pasar obviamente los QC y se logró trabajar. Entonces ahí lo importante es que las personas, no porque estén apuradas, no porque estén llenas de trabajo, ¿cierto? Traten de disminuir los tiempos de lavado del equipo. Esos tiempos tienen que ser sagrados. Así como tú utilizaste el equipo, trata de respetar los tiempos de lavado, que el equipo en general los tiene preestablecidos. Esos protocolos sí están establecidos. Por ejemplo, para hacer shutdown, el equipo te indica, oye, tienes que tener 4 tubos, uno con agua deionizada, otro con cloro al 10%, otro con contrast y otro con agua nuevamente.
y el equipo te da el orden y te dice, ahora introduzca este tubo. Después saca ese tubo, ahora introduzca este otro tubo, y va así completando el lavado del equipo. Sin embargo, si tú has pasado, no sé, yoduro de propidio o bacterias o levaduras, como tú me comentas, muchas veces el lavado puede no ser suficiente. En ese caso, yo te recomiendo que tú hagas previamente una adquisición de muestras por 10 minutos, por ejemplo, con cloro, por 10 minutos con detergente, después un poco de agua y después hagas el shutdown, ¿ya? Porque esa es la mejor manera de eventualmente mantener tu celda de flujo limpia, mantener la piel limpia y que el equipo no falle. No sé si existe alguna otra consulta. Más arriba. Bueno, ahí Cristian le estuvo respondiendo algo, pero la pregunta está más Perfecto. arriba de eso. Sube un poquito más en tu... Espera. Ahí está la pregunta. Espera. Estoy viendo la de la doctora Sadna. Mira, eventualmente, Sandra, claro, el problema principal, yo creo, el problema principal estaría cuando tú tienes un sorter de mayor a menor láser. Ahí eventualmente la dimensionalidad del espectro que tú estás captando sea distinta, entonces es muy probable que el equipo falle en ese sentido. Sin embargo, si yo tengo, pues, actualmente tengo un equipo con menos láser, ¿cierto? Y paso un cell sorter que tiene más láser, eventualmente sí voy a poder captar esa data. La diferencia es que probablemente no voy a captar el espectro del láser que ya tengo incluido en este otro equipo, pero sí va a ser compatible, ¿me entiendes? Ahora el problema va a ser cuando yo tengo una data, eventualmente creo que puede ser, la verdad es que yo nunca lo he hecho, entonces no puedo hablar de certeza en este sentido. Tendría que probar de traspasar una data desde un equipo, por ejemplo, de 4 láseres a un equipo de 3 láseres y a ver cómo me va. Puede ser que no tome esa parte del espectro, o puede ser que el equipo me indique, oye, hay un error en la detección de la data porque hay más información de la que el equipo está configurado para procesar, en el sentido de que no tiene activados los otros canales de detección. Entonces puede ser que me salga ese error. La verdad que yo no lo he visto hasta ahora, pero todavía no tenemos un centro que tenga estas dos configuraciones a la vez, ¿cierto? Y que podamos poner a prueba esto. Pero me gustaría también ponerlo a prueba. Les puedo ir comentando en seminarios más adelante si es que me pasa algún caso y puedo ir avanzando en eso. ¿Alguna otra consulta? No sé si queda algo más por ahí, alguna duda. Por lo que yo veo acá, no van quedando más consultas. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Bueno, pues No, creo que eso era todo. creo que eso era todo. Bueno, muchas gracias por la participación a todas las personas. Espero que les haya gustado este webinar. La verdad lo traté de hacer lo más conciso posible en el sentido de tratar de responder un poco las consultas que pueden salir en citometría espectral, tratar de ir viendo cómo es este salto de la citometría convencional a espectral, qué tan distinto es. Como pueden ver, los datos se ven exactamente iguales, ¿ya? La diferencia es que el citómetro espectral obviamente un poco más, es más sensible, ¿cierto? También se ve que puedo captar el espectro completo, no hay señal que compensar, que son valores muy fundamentales en el desarrollo de esta tecnología y que por lo demás también demoran menos tiempo. ¿No? En otros webinars que haga más adelante les voy a demostrar también cuál es el flujo de trabajo, que es algo que es súper importante. Eventualmente yo puedo generar un flujo de trabajo mucho más dinámico en estos citómetros, mucho más rápido también, porque el proceso de convolucionar los datos es solamente un clic. No hay que estar viendo ganancias ni ajustando datos ya. Y eso es algo súper importante. Así que espero eso, porque que les haya resultado en provecho este webinar. Vamos a seguir realizando más webinars y ojalá que se vaya sumando más gente a estos seminarios, ¿cierto? A estas charlas y que vamos tratando distintos tópicos y distintas dudas que se vayan teniendo en citometría de flujo espectral, sobre todo espectral, que es algo que nos vamos a ir enfocando más adelante también. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias a ti, Sergio, y bueno, y gracias a todos los asistentes por haberse conectado. Que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, chao.